partidos políticos que engañan al pueblo aunque tengan el voto. Dos partidos políticos. O acabamos con el perro y el perro del capitalismo o nunca acabaremos con la rabia que nos está aplastando. Bueno, estamos aquí en el 25M, que son las jornadas populares aquí en Reus, y tenemos a dos auténticos profesores del poder popular, que son Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, que son dos exponentes de la lucha desde abajo en Andalucía. Y bueno, sobran presentaciones porque yo creo que ellos ya se les conoce ya suficientemente por diferentes motivos. Pero bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría preguntaros es cómo podemos construir ese poder popular para que realmente podamos romper esa barrera, ¿no?, del sistema que está tan penetrada en las conciencias de las personas. Si quiere empezar Juan Manuel. Bueno, a mí me parece que el poder popular empieza a construirse en el momento en que uno se revela frente a la primera injusticia que se empieza por el camino. Y se da cuenta de que esa injusticia, aunque aparentemente sea imposible de modificar, es posible en cuanto que alguien sueña con la justicia, sueña con otro mundo posible, sueña con otra realidad. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el ser humano es soñar, y los pueblos soñar. Y cuando las personas y los pueblos sueñan y se organizan, verán algún día sus sueños convertidos en realidad. Y a veces nos perdemos en las banderas, a veces nos perdemos en los colores. Yo creo que no hay que perderse en eso, sino que en una sociedad como la nuestra, donde hay ricos y pobres, clases sociales, explotadores y explotados, yo creo que lo que hay que hacer es una opción por la gente que está al otro lado de la sociedad, que se ha quedado en la marginalidad de la sociedad. Las tres cuartas partes de la humanidad que pasa hambre. Y o el tercio de la sociedad que pasa necesidad en los países ricos. Entonces, junto con esa gente, a mí me parece intentar llegar al conjunto de la sociedad, porque al fin de cuentas es una minoría ridícula la que intenta el poder. Y esa minoría ridícula es la que controla el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la trilateral, etc. Yo creo que de ahí para abajo, casi el 90% de la población podríamos estar unidos y podríamos tener claro que es posible otro mundo, que es posible otra sociedad, que es posible otra cultura, que es posible que la vivienda sea un derecho, que es posible que la vida sea digna, no solo retóricamente, sino realmente. Bueno, es curioso además que la Constitución dice, además, ¿no, Diego?, que la vivienda es un derecho, pero sin embargo, pues tampoco parece ser que esto sea la Constitución a la que ellos tanto apelan cuando quieren imponer sus normas, por ejemplo, para dar prioridad al pago de la deuda, sobre el pagar cualquier servicio público, las pensiones, el desempleo, la sanidad, la educación. Eso de acuerdo. Y para eso se ponen de acuerdo, pero en la Constitución que ellos les representa, pues dicen que la vivienda es un derecho. Pero ¿dónde está ese derecho? Claro, lo que sí es verdad es que la burguesía inteligentemente se llena de mecanismos que ellos controlan, que le ponen nombre, que hablan de democracia pero no lo es, que hablan de justicia pero no la ejercen, que hablan de derecho pero no lo dan, y ellos se visten todo el sistema de mecanismos que manipulan para realmente sostener el poder y sostener los privilegios. La Constitución española dice el derecho al trabajo, artículo 35, dice el derecho a la vivienda, dice que la economía tiene que estar al servicio del bien general, toda la economía tiene que estar al bien general, pero después eso no lo pone en práctica. ¿Por qué no lo pone en práctica? Porque realmente ese 10%, que no es el que controla todo el poder económico y todo el poder de la manipulación, poder mediático, jueces, policía, ejército, lo controlan todo, y entonces someten al pueblo, al 90% del pueblo, lo someten todas sus injusticias. Entonces, todo lo que hablan es una pura mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Subvertir eso. ¿Cómo? Con el pueblo, desde abajo arriba. Yo creo que hay que buscar frentes comunes, que no elaboremos o intentemos elaborar la alternativa en un despacho, sino que la intentemos elaborar en la calle, en la pelea en la calle.
Si el 90% de la población se diera cuenta del papel histórico que tiene que jugar, realmente eso cambiaría. Y sobre todo, muy importante, es decir, las nuevas generaciones que surgen, 16, 17, 20, 25, 30 años, es el motor fundamental para el cambio. Entonces, con eso hay que contar. Jóvenes y los no tan jóvenes, pero los jóvenes tienen que buscar ese instrumento de unidad para subvertir un sistema que nos lleva a la muerte lenta. Un sistema que destruye la naturaleza, un sistema que destruye los animales, la naturaleza, los animales, las plantas, los seres, los hombres, las mujeres, todo. Hace falta sustituirlo por un sistema donde realmente la cultura está al servicio del pueblo, la economía al servicio del pueblo, la felicidad, la democracia es real, que la democracia no sea una especie de fantasma, de circo, de teatro, sino que la democracia tenga en su haber pan, tenga vivienda, tenga justicia y tengan todos los derechos universales por lo que lucha la gente. Yo creo que eso es fundamental. Y es verdad que hay mucha división en los grupos, cada uno intentando exponer lo mejor que tiene. Pero yo creo que a veces cuando queremos exponer lo mejor que tenemos, siempre nos olvidamos de que el apellido hay que dejarlo atrás, momentáneamente. Hay que dejar los apellidos, que son las banderas, que son los chiringuitos, que son sus partidos, que son sus organizaciones, y formar ese bloque común que realmente dé respuesta a una realidad tan dura como la que estamos. Ese es el reto que tenemos en todos los territorios. Ese es el reto. Bueno, para subvertir este sistema, a mí me gusta mucho hablar de la desobediencia civil. Y creo que yo también me considero un activista de desobediencia civil y creo firmemente que es un elemento transformador y que si la desobediencia es llevada a cabo de forma mayoritaria por la población, pues deja de ser una desobediencia civil y pasa a ser un acto legítimo de la rebelión del pueblo, que está mostrando su total desacuerdo con las normas impuestas. Y yo creo que Juan Manuel también sabe mucho de esto, ¿no? De la desobediencia civil. Has estado mucho en los papeles y en las televisiones por este dedo en la llaga que metiste al sistema con el tema de ir a un supermercado, que no vamos a decir el nombre para no darles más publicidad, pero ya todo el mundo sabe, y simplemente pusisteis sobre la mesa un problema y conseguisteis que se mediatizara un problema que es el hambre, la pobreza y la miseria que vive Andalucía, mientras el 1% tiene las grandes propiedades, la mayoría social las está pasando muy mal, ¿no? Con mucha hambre y sin acceso al trabajo. En fin, ¿crees que la desobediencia va a ser un elemento fundamental para la transformación de nuestra sociedad? La obediencia es la esclavitud. Las leyes no son neutras, la economía no es neutra, los poderes del Estado no son neutros, el Estado no es neutro, nada es neutro. Quien crea que existe alguna forma de neutralidad, de objetividad, por ejemplo, en la prensa, es falso. Desgraciadamente, en la sociedad en la que estamos, o se está con vergüenza o se está sin vergüenza. Yo creo que se está con vergüenza cuando se está con los que no tienen, con los más débiles, con lo que les falta. Y no se tiene vergüenza, no se tiene ética cuando se está con el que abusa, explota, roba, malversa, fabrica guerras por negocio. Yo creo que la desobediencia es imprescindible. Si Espartaco no se hubiera rebelado, hacía muchos siglos en el Imperio Romano, pues seguramente teníamos las argollas puestas. Yo creo que siempre tuvo que haber una desobediencia para romper una imposición. Desde el principio de la humanidad todo ha sido la lucha de esa historia, ¿no? Esa historia en la que uno ha sido el amo y el otro el esclavo. Uno el señor feudal y otro el campesino de la gleba, el que no tenía tierra, el que no tenía nada. Y ahora es la burguesía y los trabajadores en general, ¿no? O sea, a mí me parece que la desobediencia es imprescindible. Claro que esa desobediencia puede empezar por una persona y no hay que tener miedo a ser desobediente, serán más fuertes y conseguirán menos,
pero el objetivo es que esa desobediencia, ese tocar la tecla que acierta, una mucha gente, porque son mucha gente la que puede ver en esa rebeldía concreta, en esa desobediencia concreta, se siente identificada, porque son mucha la gente que está al margen de la sociedad. Entonces, a mí me parece que la acción desde la no violencia activa, o del método de lucha que en cada pueblo y en cada momento, pero sobre todo desde el saber que hay que romper con el orden establecido, porque si no, siempre tendremos el mismo orden. Si no subvertimos lo que existe, siempre estaremos en el fondo siendo cómplices de lo que hay. Y lo que hay son que se mueren 70.000 personas de hambre cada día, que es como si se cayeran 23 torres gemelas. Entonces, lo que pasa es que esa gente son anónimos, son pobres y los pobres no cuentan ni las estadísticas. Pero 23 torres gemelas son asesinadas por el hambre cada día, ¿no? Hay 6 millones de parados, hay 12 millones de pobres en este estado. O sea, a mí me parece que la rebelión y que la desobediencia son fundamentales. Esa desobediencia, ¿qué acarrea? Represión, porque el poder, como he dicho que no es neutro, no va a permitir la desobediencia. Aunque tu desobediencia se haga desde una acción absolutamente, aparentemente inocua. Somos muy obedientes y muy respetuosos con el poder todavía. Totalmente. Yo creo que hay demasiada política de partidos políticos, de grandes sindicatos, entre muchas salvación que pueda, que de alguna manera no quieren salirse de lo políticamente correcto. Esto ya es incorrecto. Si tú tocas la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, esto ya es incorrecto. Si tú dices, estoy contra el terrorismo, estoy contra el terrorismo de esa guerra que usted fabrica para ganar dinero. No estaba las armas de destrucción masiva en Irak, en ninguna parte. Era un petróleo barato lo que había allí. Y se crea una propaganda con todos los medios y se fabrica la guerra. Los señores presidentes de gobierno que nos llevaron a esa guerra, sabiendo los servicios secretos, sabiendo ellos mismos que era mentira, esos señores son terroristas. La peor clase de terrorismo. Pero nadie se atreve a decirlo porque eso no es políticamente correcto. Y si tú lo dices, pues ya sabes lo que te espera. Te van a intentar criminalizar, te van a intentar calumniar, si estás en el mundo civilizado. Porque si estás en el otro mundo, en el llamado tercer mundo, pues te pegan 2 tiros y te echan a la cuneta. No se entera siquiera nadie de que te han pegado 2 tiros. Y seguramente serán mandados serán algún hervido del poder económico del país. Diego, te voy a preguntar a ti por los sindicatos mayoritarios que hay en el Estado español. Comisiones Obreras y UGT. Mucha gente se está preguntando, ¿no?, con la que está cayendo, ¿dónde están estos sindicatos? Y no me refiero tal vez a la gente de las bases, ¿no?, sino más bien me quiero referir a la cúpula de dirigentes. ¿Dónde están? ¿Cuál es la reclamación? Ahora parece que se van a sentar a hacer un pacto de no se sabe muy bien qué, pero tenemos que tener miedo. En fin, nos podemos confiar en estas cúpulas. Hombre, yo creo que las cúpulas de los sindicatos están donde le dices que estén, porque estos sindicatos no tienen independencia, porque si le paga el Estado es el que manda en ellos. Entonces tienen unas limitaciones a la hora de actuar y por lo tanto están cogidos porque es quien paga manda, ¿no? Creo que eso es el problema que tienen los sindicatos. Una cosa son las bases sociales de los sindicatos. Incluso cuando la Constitución Europea, los sindicatos, las cúpulas decían que había que apoyar la Constitución Europea, y sin embargo las bases decían que no. Y eso se desplazan fundamentalmente, copan las organizaciones obreras y después hacen lo que el sistema les manda, ¿no? Y ese es el gran problema que hoy tienen esos sindicatos. Si el sistema, repito, se dota de mecanismos para controlar cargados, de operadores, de manijeros, para realmente controlar y defender el sistema económico llamado libre mercado,
que es el capitalismo. Y por lo tanto, no solamente el capitalista puro y duro, sino que después necesita otros mecanismos para que realmente mecanismos sociales, medios de comunicación, policía, ejército, para mantener el sistema. Ese 10% controla el 90%, fundamentalmente llevando la injusticia al 90%, pero se dota de mecanismos, de instrumentos para controlarlo. Ese es el gran problema. Y los sindicatos son presos de su propio argumento. Los sindicatos realmente le paga el Estado, el Estado que manda. Juan Manuel, voy a ser muy directo. ¿Qué pasa en Izquierda Unida? Porque hay diversas líneas, ¿no?, de pensamiento. Esto es bueno, por un lado, la pluralidad, pero lo que se intuye desde fuera es que hay un sector de Izquierda Unida más proinstitucional, por decirlo de alguna manera, que apuestan más por la vieja política, otro sector que es más abierto a otras cosas, otras fórmulas nuevas, y otro sector incluso, ahí yo me atrevería un poco a decir que es más revolucionario y más de la lucha popular, de unificar, ¿no?, al poder popular, que es lo que estamos aquí hoy hablando, ¿no? ¿Tú crees que Izquierda Unida va a ser capaz de responder a esas inquietudes, ¿no?, que hay hoy en día en el pueblo, que realmente existen, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ahora Izquierda Unida aparece en las encuestas que sube, no dejan de ser encuestas, pero digamos que esa esperanza de poder puede frenar un poco ese carácter un poco más revolucionario a la coalición, a Izquierda Unida en general. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de Izquierda? Cuanto más votos le den las encuestas, más moderación habrá en la cúpula dirigente. Porque hay demasiada gente en la cúpula de Izquierda Unida, partidos que la componen, que no son antisistemas. Yo creo que la izquierda o es revolucionaria o sencillamente no es izquierda. Y ser revolucionario significa ser anticapitalista. Y ser anticapitalista significa que los trabajadores accedan a los medios de producción. Y significa que la riqueza se reparta, significa que la banca sea socializada, significa que la tierra sea de quien la trabaja, significa que la energía sea pública e inespeculable, significa que por el hecho de nacer un ser humano tiene derecho a una vivienda, incluso antes que al trabajo, porque por lo menos tiene un techo donde vivir. Entonces a mí me parece que desgraciadamente hay gente que tiende a creer que cuando tiene una cuota un poquito más grande electoral, puedes cambiar la sociedad. El sistema electoral burgués que existe en Europa, en el fondo, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia del inmigrante que se quedó sin papeles y que tiene que trabajar a mitad de sueldo? ¿Dónde está la libertad y dónde la democracia para él? ¿Dónde la democracia para el padre o madre de familia que tenía un trabajo que lo perdieron y que ahora de pronto se quedan sin trabajo y lo echan a la calle? ¿Y por qué no puede pagar la hipoteca del banco? O sea, a mí me parece que es fundamental que Izquierda Unida sea más de izquierda, por tanto sea de izquierda. Yo creo que le falta un trozo para hacer de izquierda revolucionaria, y me parece que hay que tener las manos abiertas, pero desde esa posición. A mí me parece que tenemos un problema encima, y ese problema se llama capitalismo. Ese capitalismo, el de hoy, el del 2012, sigue siendo tan cruel, tan asesino, tan terrorista, tan violento, tan inhumano, tan destrozador de los derechos humanos, como el de hace 20 años. Cambian la forma, pero el fondo es el mismo. El fondo es el mismo. El fondo es que mientras que unos se emborrachan en sus privilegios absolutamente aberrantes, con grifos de oro en
el cuarto de baño de su no sé qué, de su yate. Otros no tienen agua para beber. Hay 3.000 millones de seres humanos que no conocen, que no tienen acceso al agua potable. Entonces, a mí me parece que habría que ser valiente, y que Izquierda Unida tendría que ser más valiente de lo que es, y conocer que algunos se llaman de izquierda, pero, por ejemplo, el PSOE, creo que al menos la práctica que ha hecho hasta el día de hoy, ha sido una práctica claramente pro sistema, pro capitalista. Y entonces, difícilmente va a cambiar el capitalismo con gente que en el fondo defiende el capitalismo. Y ahora la pregunta obligada es, ¿tú estás dispuesto a encabezar una lucha para ese cambio en Izquierda Unida? Es decir, ¿te presentarías a unas primarias para buscando el apoyo de las bases de la Izquierda Unida para poder liderar en España una revolución popular? Bueno, a lo mejor dentro de Izquierda Unida o a lo mejor fuera de Izquierda Unida o con todos juntos, ¿no? Porque el problema que tienen los partidos en general, todos los partidos en general, es que los aparatos de los partidos controlan mucho la paz. Entonces no se permite una expresión, y no se permite una expresión profunda de lo que la gente siente. En Andalucía se discutió, hizo teóricamente un referéndum de si se quería o no se quería la unidad con el PSOE. Yo creo que la mayoría de las bases no querían la unidad de gobierno en los momentos que estamos, recortando. El nombre de que la señora Merkel manda recortar por cada vez la señora Merkel se lo manda el Bundesbank alemán, la banca alemana, que es la que le deben el dinero a los bancos españoles. Al final lo aplica Rajoy, al final lo aplica Andalucía, al final lo aplica el gobierno, al final lo aplica Asturias, al final lo aplica el último mono del parque, que está en el último rincón del pueblo. Entonces a mí me parece que hay que plantearse que la solución es otro sistema. Y yo creo que desde ahí es como tendríamos que liderar un proyecto de esas características. Yo estaría dispuesto ahí en ese lío. Por supuesto que sí. No sé si liderar o colear en el último entre el medio, en la otra punta. Pero a mí me parece que lo que hace falta en Andalucía, en Cataluña, en el Estado español, en Europa y en el mundo, imagínate, a mí me parece que es otro modelo de sociedad absolutamente diferente al actual, que el capitalismo no da porque se basa en la explotación del hombre por el hombre y la desigualdad entre las personas y los territorios. Muy bien, Juan Manuel. Diego, te voy a hacer a ti otra pregunta. ¿Cómo ves el tema Porque lo de la desobediencia estamos viendo que acarrea la represión del Estado, pero no solo la física que podemos ver en las manifestaciones, cuando aporrean a alguien o cuando le tiran una pelota de goma, como a Íñigo Cavacas, ¿no? y muere. Ese chaval, paisano mío de Bilbao, que murió por un pelotazo de goma hace más de un año. A vosotros también os están atacando por otra vía, ¿no? Que es la económica, ¿no? Ellos saben que una persona como vosotros en la cárcel pues sería un poco como un mártir, ¿no? Y a lo mejor eso no les interesa del todo, y van a donde saben atacar al dinero, y vosotros, que sois gente humilde, y os considero así, os están imponiendo unas multas bestiales, ¿no? Según tengo entendido. Sí, porque la burguesía de ahora es como los trileros, ¿no? El dinero es lo que les gusta, engañar a la gente, ¿no? Bueno, nosotros, nuestra lucha es una lucha muy fuerte en Andalucía, profunda, pacíficamente pero profunda, y la respuesta del sistema es represión. La represión ha sido a lo largo de la historia llevada en diferentes modalidades, se le puede decir, o formas. Unas veces la represión ha sido dictadura, levantamiento de los gobiernos, ataque a los gobiernos democráticos, a los gobiernos del pueblo. Otras veces ha sido el encarcelamiento, el funcionamiento. Pues ahora, suavemente, lo que ellos en las multas, que es una manera también de estrangular al movimiento obrero con multas y multas y multas, ¿no? Y paralizar las movilizaciones. Nuestra lucha de luego está siendo muy fuertemente reprimida.
tenemos en estos momentos unos 650 personas imputadas, procesadas, los 400.000 euros de multa, hemos pagado 150.000 euros desde el 2007 para acá. Hay una petición de cárcel de 60 años. Prácticamente, bueno, tanto Gordillo como yo, bueno, nos declaramos insumisos judiciales, ¿no? ¿Qué significa ser insumiso judicial? Pues no era un capricho ni una chulería, era una protesta pacífica contra una represión desmesurada contra nuestro movimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando nos mandan algo, bueno, nosotros no asistimos a los juicios, no hacemos ninguna llamada, no atendemos ninguna llamada. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? A mí me han detenido ya 3 veces. Me ponen control en la carretera, me detienen, me esposa y me llevan al juzgado. Entonces, bueno, pues en el juzgado no me declaro insumiso, en el juzgado me declaro mudo. No hablo, me pide el carnet de edad, no contesto. Me dice, ¿cómo te llamas? No contesto. Me dice, tienes que poner la huella destilar aquí, no la pongo. Haga lo que quiera. Y es un poco lo que estoy haciendo ahora mismo como protesta por la represión, porque la represión en Andalucía es contra el sindicato, pero ya incluso con listas negras. Tiran de la lista y procesan a 50, y de esas 50 hay 10 que no tuvieron en esa lucha, pero no importa, porque tienen la lista guardada y la sacan. Como el franquismo. Como el franquismo, exactamente igual. O incluso que yo he presenciado, por ejemplo, juicios, porque ya he celebrado 60 juicios, me han detenido 40 veces y estuve 5 veces en la cárcel, con un compañero que luchamos allí. Pues he presenciado juicios donde el fiscal no apunta nada y después lee un folio haciendo la petición, el fiscal, la petición de pena, el fiscal pide una petición de pena sin escribir, pero tiene un folio ya escrito, lo traía escrito ya antes. Entonces no ha tenido en cuenta ni a los testigos, no tenía en cuenta ni la declaración del abogado, ni la defensa del abogado, no tenía en cuenta nada, sino que traía ya ese papel escrito, lo saca y lo lee con la petición. El otro día en Málaga lo vi clarísimo, clarísimo, una persona que no escribe nada, que no tiene voz para escribir, durante pendiente el fiscal y al final hace la petición por escrito, ¿vale? Bueno, me parece que es una injusticia, ¿no? Y por eso nosotros, bueno, hacemos unas veces acciones en contra de la represión. Hicimos una marcha de 500 personas, vestidos todos de preso hacia la cárcel. Y nos encaramos en la carretera diciendo, bueno, aquí estamos, dispuestos a la cárcel porque no podemos pagar ni una multa, ¿no? O incluso hacemos delante de la audiencia o del juzgado alguna acción de protesta. Y entonces, bueno, pues tenemos que seguir haciendo también protestas de esas características, porque la represión fundamentalmente contra el sindicato no es porque nosotros luchemos, evidentemente porque luchamos, sino por nuestra profundidad en las reivindicaciones y en lo que hacemos. Porque nosotros no solamente luchamos para que la gente tenga unas pensiones más dignas o un convenio más justo, estamos luchando contra el sistema y eso les duele. Y cuando luchamos contra el sistema es porque ocupamos bancos o porque ocupamos tierra, estamos tocando la propiedad privada, los medios de producción, entonces es lo que más les duele, por eso actúa tan duro contra nosotros. Bueno, Juan Manuel, ahora te voy a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y sobre todo, me gustaría que dirigiese el mensaje a esa gente que a lo mejor no está tan de acuerdo ideológicamente con vuestras ideas, esa gente que votó al PP o al PSOE, que también se dan cuenta de que esto no funciona. Porque yo creo que puede haber muchos consensos respecto a ciertas cosas, como la sanidad, la educación. Seguramente que un votante del Partido Popular o del Partido Socialista pues esté de acuerdo en que eso siga siendo un elemento público, ¿no? Esas cosas. También hay un elemento del que ahora se está tratando mucho desde los movimientos sociales, del 15M, que es un proceso constituyente, que nos permita elaborar una constitución que no esté apadrinada por ningún dictador, ni por un nombrado, ni por un señor nombrado por un dictador, ni por una élite que la decide, la escribe y luego usted vota. Y por otra parte, yo que soy joven, no he votado la Constitución. Todas las personas menores de 52 años no la han votado. Entonces, que dice el momento de borrón y cuenta nueva en ese proceso constituyente y sobre todo, incido en eso. ¿Qué le decimos a esa gente? A lo mejor no comparten con vosotros muchas cosas,
pero que a lo mejor sí algunas de las que estáis denunciando, como el hambre, la pobreza y el empobrecimiento de los, o sea, la privatización de todo lo público. Yo pienso que lo primero es pensar que es posible. Pensar que es posible otra realidad distinta a la que tenemos. Segundo, organizarse para que esa posibilidad se lleve a efecto. Y tercero, tocar las teclas del piano a ver cuál es la buena. Y a lo mejor acierta. La vía que acierte en esa tecla, mucha gente puede unirse en tu proyecto. Lo que sí es verdad es que este sistema no aguanta mucho más. Porque al mismo ritmo de consumo que tiene la sociedad de hoy, harían falta 4 planetas. No tenemos capacidad todavía para ningún planeta, parece que habitable, con nuestra capacidad técnica a llegar para desplazar la población, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? O sea, habrá que, desde un punto de vista de la sostenibilidad, no es posible, ecológica, pero tampoco es posible un sistema que necesita tener la muerte como negocio y la guerra como válvula de escape. Yo creo que es un sinsentido que en este instante nos gastemos $2 millones al minuto en armamento, en instrumentos de muerte que solo sirven para aniquilar a las personas. Yo creo que a poco que reflexionemos, dentro de cada ser humano hay un punto de sensibilidad, un punto de humanidad, un punto de rebeldía que yo creo que está escrito en muchas lenguas y que está distribuido por todo el mundo, independientemente de donde se venga. Entonces yo me parece que lo que hace falta es atreverse, lo que hace falta es desafiar y lo que hace falta es jugársela, aunque a veces te puede tocar la de perder, pero solamente desde esa fe que mueve las montañas es posible que la utopía un día se convierta en realidad. La utopía no es una quimera, no es algo inalcanzable, sino aquellos sueños elementales que estamos antes hablando, de trabajo, de tierra, a la vivienda, a la sanidad, a tener un maestro, un niño en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que eso es la clave. Y yo creo que esa filosofía es generalizada y está escrita de alguna manera, aunque el sistema se encarga de alienarla para que no se descubra. Yo creo que el gran miedo que tiene el sistema es a que eso, a ese sentir, esa intuición que está en el corazón de las personas y los pueblos se pueda convertir en un grito de rebeldía. Y por tanto yo creo que nosotros, yo diría, nuestro camino, nuestra tarea es hacer de levadura para ver si al fin hacemos un pan grande en el que todo el mundo pueda comer lo suficiente como para aguantar la vida con toda la dignidad y toda la libertad, porque la libertad sin pan es una gran mentira, igual que la democracia, sin democracia económica, donde el rico es tan rico y el pobre es tan pobre, la democracia también es una gran mentira, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es dar este paso adelante. Y en la medida que tú te creas lo que estás haciendo, puede haber otro que vea que es posible también. Y yo creo que el otro tema es que al mismo tiempo que predicamos un mundo mejor con la palabra y desde los hechos, yo creo que hay que intentar hacer cosas concretas en sitios concretos que demuestren que es posible que la vivienda sea un derecho, que es posible que haya trabajo, que es posible, aunque sea retazo, aunque no sea el ideal, pero sí que no son solamente sueños para entretener, sino
cosas concretas que echarse al bolsillo del cuerpo y al bolsillo del alma. Yo creo que por ahí andan las claves. Y ahí está nuestro papel. Claro que sí. Y además lo estáis haciendo fantásticamente porque sois un ejemplo para la lucha de base, ¿no? Para la lucha desde abajo, y yo creo que es lo que necesita el pueblo ahora mismo, son este tipo de ejemplos, y para eso estamos aquí hoy, en las jornadas del Poder Popular en Reus, y aquí pues con los compañeros Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. Espero que hayáis disfrutado como yo de esta magnífica entrevista. Dos partidos políticos que engañan al pueblo aunque tengan el voto. Dos partidos políticos. O acabamos con el perro y el perro del capitalismo, o nunca acabaremos con la rabia que nos está aplastando. O ens llatinoamericanitzem nosaltres, o ens comencem a llatinoamericanitzar en aquest sentit, enfront dels bancs. El miedo es inmediato, la esperanza es un proceso. Por eso necesitamos recuperar las palabras. I és evident que avui en dia molta gent en molts àmbits de la vida s'ho està passant malament per aquest abús que hi ha hagut. Pero el problema es el gran engaño que se hace al ciudadano de la calle, que al final el bipartidismo es el unipartidismo de dos caras. Perquè els mitjans, les empreses de comunicació distorsionen la realitat de tal manera que la gent aquí es confon. La indústria farmacèutica, el nostre convenciment és de que està emmalaltint a la gent per tindre negoci després amb els seus productes. El plan es el golpe de Estado que está dando la banca, el mercado, y nos están robando todo lo nuestro. Reus és important perquè Reus va plantar cara a l'oligarquia de la patronal i perquè sempre... Els diners públics, amb el permís de polítics, acaben amb institucions, ens, on també hi ha polítics. Estamos en un proceso evolutivo, no solamente político, sino la revolución integral. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites, y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana.